Entonces tú la vas, yo te voy Yo la diciendo. paso. Ya, perfecto. Muy buenas tardes, Nicole, Guillermo, Mauricio. Hola, ¿qué tal? Un gusto, decano. Bueno, hacemos la pequeña introducción. Me presento, yo soy Mauricio Jara, el director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Economía y Negocios. Básicamente les queríamos dar la bienvenida a este taller constitucional. El objetivo básico de este taller es acercar la Universidad de Chile a todos y discutir los temas relacionados con la Constitución. Creemos que es responsabilidad nuestra como Universidad de Chile poner sobre el tapete este tipo de temáticas bajo un punto de vista objetivo, de manera que todos ustedes se puedan educar respecto a qué temas se vienen relevantes en relación a lo que es el proceso constitucional. Este curso, este taller ha sido organizado en conjunto con la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía y Negocios y la Intersección, cuyo director es Guillermo Larraín, quien lo presento ahora, de un centro que está en conjunto con las dos facultades que se denomina Lexen. Hemos hecho un esfuerzo grande para poder tener los mejores invitados, la mejor gente que pueda discutir sobre los distintos temas relacionados con la Constitución. Hoy día tenemos al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el profesor Pablo Ruiz Tagle. Dejo a Guillermo para que hable un poquito del taller y luego Diego dará una palabra introductoria aproximadamente hablando un poquito de lo que es el programa del curso. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, decano, por su charla de antemano, se lo agradezco. No, gracias a usted por invitarme. Saludos a todos los participantes, en particular a Diego, con quien hemos trabajado desde hace ya 4 años aproximadamente. Con Diego hemos venido desarrollando este proyecto que se llama Lexen, Lex Derecho en Economía y Negocios, donde hemos venido desarrollando un montón de actividades en el ámbito académico, cursos en conjunto entre las dos facultades, porque creemos profundamente en lo valioso que es el trabajo interdisciplinario. Y cuando comenzó el proceso constituyente, inmediatamente dijimos que esto era exactamente el espacio donde el Lexen podía colaborar, haciendo que este fuera un proceso exitoso. Y hemos tenido una serie de seminarios los días martes a la 1:30 de la tarde, sobre el cual ustedes se pueden informar en la página. Y además nos han pedido los dos decanos que elaboráramos un curso para constituyentes, un taller, y hemos trabajado arduamente en el último mes y medio, haciendo un programa que Diego se va a referir a él ahora, que creo yo que es realmente de primer nivel. El objetivo es poder justamente hacer lo que una buena universidad comprometida con su país tiene que hacer en estas circunstancias, que es contribuir a una exitosa convención constitucional, promoviendo el conocimiento, promoviendo el debate directo, respetuoso, informado, de ideas que son complejas, de puntos de vista que son distintos, pero que en esta universidad, en estas dos facultades, confluyen con vigor, confluyen con ímpetu, pero confluyen con inteligencia, confluyen con respeto hacia el resto de la comunidad. Entonces, este es el espíritu que nos anima, el espíritu que va a acompañarnos durante estas 22 sesiones o 23, ya no sé cuántas son, que va a durar el taller. Les deseamos a todos ustedes un buen viaje, que ojalá tengamos sesiones exitosas, llenas de contenido valioso para el país, no solo quienes quieran ser constituyentes, sino que para todas las chilenas y chilenos. Diego. Muchas gracias y bienvenidos a todos. Veo que ahí van llegando cada vez más de nuestros futuros estudiantes. Darles la bienvenida, darles las gracias también al decano Ruiz Tagle por acceder a hacer esta charla inaugural. Les explico brevemente. Este curso lo que busca es abordar la intersección entre el derecho y la economía, pero con especial aplicación a la Constitución, no necesariamente la Constitución actual, sino más bien la idea de Constitución. Y eso supone
por lo tanto, estudiarla longitudinalmente, algo que, digamos, el decano sabe mucho, de la historia de nuestras constituciones. Nuestra no es la primera, la que no va a ser la primera, nuestra nueva constitución. Han habido otras antes, no solo la que estamos reemplazando, y hay, por así decirlo, una aproximación longitudinal. Varios de nuestros relatores van a tener una aproximación longitudinal intentando explicar qué es o qué ha sido una constitución en nuestra historia. Y por otro lado también la idea de constitución se puede hacer especialmente en un mundo globalizado como en el que vivimos, mirando lo que han hecho otros países, y este análisis, por así decirlo, transversal, o como le dicen los economistas, el análisis transversal o comparativo, lo que busca es ver qué tienen las constituciones en el mundo. Hay otro conjunto de relatores que antes que una aproximación histórica, longitudinal respecto de Chile o de Latinoamérica, van a tratar de hacer un análisis comparado de lo que ocurre en otras partes del mundo, para que al finalizar este curso, las personas que asistan tengan una idea más o menos robusta respecto de los conceptos esenciales que tiene una constitución, y al menos en, digamos, los dos sentidos que se suele dar, la parte dogmática y la parte orgánica, y especialmente en lo que tiene que ver en la intersección entre derecho y economía. Si siguen el programa del curso que está disponible en nuestra página web, y si no lo tienen, bueno, ahí están los mecanismos de comunicación donde pueden solicitarlo. Igual, terminando aquí de hablar, voy a ponerlo en el chat. Lo que sigue es, de alguna manera, primero vamos a discutir, por así decirlo, los derechos fundamentales, después vamos a hablar de la parte orgánica, primero en su dimensión vertical, esto es todo lo que tiene que ver con centralismo, descentralismo, cómo se reparte la autoridad del Estado en sus territorios, y después lo que se denomina el eje horizontal, lo que tiene que ver con la doctrina de separación de poderes. Todos muchos conceptos que en verdad es mejor que se lo explique el decano Ruiz Tagle, que sabe mucho más que yo de esto. Así que eso, simplemente los dejo muy bienvenidos, y gracias por acompañarnos. Solamente una cosa antes de que comience el decano Ruiz Tagle. Hay una ronda de preguntas. Si tienen dudas y preguntas, déjenlas en el chat. Nosotros las vamos a ir anotando, y al final de la charla quedará, o de la clase quedará, las vamos a tratar de contestar de la mejor manera que se pueda. Ya, adelante, señor decano. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Guillermo. Si puedes pasar a la segunda hoja, Eso. Muchas gracias, Guillermo, muchas gracias, Diego, muchas gracias, Mauricio, y la verdad los felicito, Mauricio, Guillermo y Diego, por el éxito que ha tenido este curso con todas las personas que están inscritas, se están sumando en este momento, y yo la verdad no pretendo sorprenderlo. Lo que pasa con el derecho, y con el derecho que es de calidad, es que se trata de un conjunto de ideas sensatas. Una vez que uno las escucha, uno dice, bueno, pero obvio. Es como ese consejo que le da a uno la tía cuando sale y hace frío y le dice, póngase chaleco, mijito. Y claro, la verdad es que si hace frío es bueno ponerse chaleco, y el derecho en su expresión más noble tiene esa base de sensatez. Entonces yo no pretendo sorprenderlos ni aparecer como una persona que les voy a transmitir un conocimiento secreto, una historia secreta, como diría algún famoso historiador de nuestro país, digamos, una historia secreta de nuestro derecho constitucional, sino explicar cosas muy básicas y darnos un tiempo al final para mirar el chat, conversar sobre algunas de las cosas que ustedes plantean y después comprometernos a responderles esas preguntas. Me alegra enormemente el estado de cosas en que está Chile en este momento, porque estamos ante un proceso constituyente en el cual personas de gran calidad, de gran compromiso, están pensando en forma seria
contribuir de manera patriótica a tener una constitución. Y una constitución como la que nos hemos propuesto no es cualquier constitución. Es una constitución que interprete los sentimientos más profundos de nuestro país, pero que también responda a un ideal. Y eso es lo que nos muestra esta imagen. Fíjense ustedes que este es un cuadro muy bonito. Yo he usado esta presentación en otras presentaciones de una mujer. En general, en la imaginería, en el simbolismo político, las constituciones se representan con la forma femenina. Este es un cuadro muy famoso que se refiere a la Constitución mexicana de 1857. Y como ven, tiene una corona, es una mujer llena de vigor, es una mujer atractiva, que uno quisiera estar con ella. La imagen está un poco, digamos, constreñida. Es una mujer que está con una corona, que tiene un manto, que tiene colores, digamos, los colores vivos, y que nos está llamando y mostrando una hoja de laurel hacia el cielo, hacia los ideales, los valores con los que debemos pensar y construir una constitución. Y paradojalmente, la palabra república también tiene un género femenino y se representa, algunos de ustedes habrán visto la representación clásica de la República Francesa, que es una mujer, la famosa imagen de Marianne, que tiene este carácter de una figura que nos atrae, que nos cobija, con la que nos sentimos ligados desde el punto de vista emotivo y emocional. Y las constituciones republicanas, democráticas, liberales tienen esas características, y por eso yo quiero instalar esa como una primera idea, una idea de que nosotros debemos sentir apego por nuestra constitución. Y el gran problema que hemos tenido en Chile es que por más esfuerzos que se le han hecho a nuestra constitución para mejorarla, para arreglarla, por el origen dictatorial que tiene, no se ha logrado construir una imagen atractiva como la que estamos viendo. Yo no sé qué imagen tendría la constitución que hoy día nos rige, pero claramente tendría muchas reformas, tiene más de 300 reformas, sería, digámoslo así, una mujer llena, una figura llena de cirugía estética, de arreglos, de parches, y en verdad no es lo mismo que la imagen que estamos viendo. Hay muchos tipos de constitución, y eso es algo, yo creo que valioso e importante que ustedes conozcan y que podamos conversar y explicar acerca de ellos. Diego, si tú puedes pasar a la siguiente imagen. Desde el punto de vista de la definición, como anticipó Diego, generalmente las constituciones tienen 4 cuestiones principales. Tienen la organización de los poderes, un sistema de límites al Estado, al poder político y privado, y también una garantía de derechos y libertades de las personas. Esto es lo clásico, esto es lo que se llama la parte orgánica y dogmática de la Constitución. La palabra dogmática, uno diría, bueno, qué horror que estos abogados quieren controlar o tener un sistema que esté lleno de dogmas. ¿Cómo una sociedad se puede instalar en torno a dogmas? Bueno, digamos que en el mundo de las matemáticas existen los axiomas, son como los supuestos básicos sobre los cuales se construye el sistema legal. Y por eso se llaman dogmas o principios, la parte ideológica, llamémoslo así, de la Constitución. También la Constitución regula la forma de las leyes y la forma en que resolvemos los conflictos y establece mecanismos de control. En Chile, por ejemplo, todo el debate sobre el Tribunal Constitucional, sobre la Contraloría, sobre, en fin, lo que deben hacer los jueces, tiene que ver con esos mecanismos de control.
Y finalmente, la Constitución viene a expresar los ideales de una sociedad, los valores. Y a veces eso significa que las constituciones tienen preámbulos, tienen una parte que es distinta incluso a la Constitución, que viene a decir a qué aspiramos, no solo desde el punto de vista de los principios legales o políticos, sino que qué es lo que queremos ser, el ideal de sociedad. ¿Diego? Las constituciones no son una cuestión cualquiera, no son una cuestión accesoria. Se dice que las constituciones son normas fundamentales, que son leyes fundamentales, que se refieren a asuntos fundamentales. ¿Y por qué se dice que son fundamentales? Porque las constituciones contienen una idea de permanencia y estabilidad. Las constituciones a veces se pueden cambiar y de hecho la constitución que hemos tenido hasta ahora se ha cambiado muchas veces, quizás muchas veces más que cualquier otra constitución en la historia de Chile. Pero igual generan condiciones de estabilidad y permanencia. Y se busca esa estabilidad y permanencia en el texto constitucional. Esa estabilidad y permanencia no supone negar el cambio, pero es un valor político que las constituciones, se piensa, deben dar. Y sobre esto yo tendría una mirada crítica, porque este valor de la permanencia y la estabilidad, yo creo que se ha visto afectado por muchas razones, por razones tecnológicas, por la velocidad en la que cambia la sociedad, por las exigencias de las nuevas generaciones. Digamos que la duración promedio o la estabilidad que pueden proporcionar las instituciones constitucionales en estos días es mucho menor. Podríamos habernos propuesto constituciones más estables en el siglo XIX, quizá en el siglo XX, pero ya aspirar a una constitución que dure más de 20, 30 años es en realidad un ideal que yo pondría en duda. Y aquí no estoy hablando de una cuestión que se me haya ocurrido a mí ahora, así como para decírselo. Hay toda una discusión sobre esto. Por ejemplo, Thomas Jefferson, en una famosa carta que le escribió a su amigo James Madison, si no me equivoco, el 5 de julio, no, en septiembre, perdón, de 1789, fíjense ustedes, con pocos días de diferencia de la Revolución Francesa. Bueno, Thomas Jefferson le decía a Madison en esta famosa carta que el mundo era de los vivos y que las generaciones presentes tenían derecho a cambiar todas las reglas del juego, llamémoslo así, todas las leyes, y no debían respetar el juicio, las opiniones y las instituciones de los muertos. Es una concepción de cambio bien profunda que Jefferson le hacía notar a su amigo Madison cuando era embajador de Estados Unidos en Francia en el momento que se estaba produciendo la Revolución Norteamericana. Y Madison le respondió, le dijo, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo vamos a cambiar todo cada vez que surja una nueva generación? Y Jefferson además le dijo, una nueva generación surge más o menos cada 20, 25 años. O sea, tendríamos que esperar que el sistema se resetee en forma completa en el momento en que surja una nueva generación. Y Madison le contradijo esta idea, le dijo, no, yo espero que una constitución dure más tiempo, que tenga una capacidad de permanecer, de mantener las cosas principales, para que haya una predictibilidad, para que el derecho cumpla su función de dar seguridad, de reducir los costos de transacción en el tiempo, en fin, tantas cosas que son importantes. Fíjense ustedes que un estudio muy reciente que hizo un grupo de profesores, entre ellos un profesor de Chicago, que estudió el tiempo promedio en que duran las constituciones en el mundo desde que existen las constituciones, digamos, democráticas o de la democracia constitucional hasta ahora,
desde 1778 hasta ahora, desde la primera Constitución Federal, llega a la conclusión que en promedio han durado las constituciones más o menos el mismo tiempo que observó Jefferson. Entonces no era tan aventurada la idea de Jefferson que las constituciones tenían un tiempo limitado de duración. Y por eso yo creo que nosotros no nos deberíamos proponer, y esta es una idea que es ciertamente controversial, podemos discutirla, una constitución que dure 100 años, una constitución que sea imposible de modificar, una constitución que sea en realidad una constitución que dure para siempre en Chile. Ese yo pienso que sería en los tiempos actuales un objetivo errado, aunque debo reconocer que es un ideal que se ha planteado por muchas personas el que tenga un grado de permanencia y estabilidad. Una segunda cuestión que es fundamental es que las constituciones producen un sentido de pertenencia, y el sentido de pertenencia más profundo es el del patriotismo constitucional. ¿En qué consiste el patriotismo constitucional? Ustedes saben, el patriotismo nosotros en Chile, en fin, lo celebramos el 18 de septiembre, que es una fecha dudosa en términos de lo que significa la creación de nuestra identidad nacional, porque ese día ustedes sabrán que en el acta del Cabildo de 1810, el 18 de septiembre, lo que hicieron los vecinos principales de Santiago fue jurar fidelidad al rey Fernando, al Borbón absolutista. Entonces es un poco curiosa esta fecha, haberla elegido como el surgimiento de nuestra patria, pero ese patriotismo, llamémoslo así, ese patriotismo de las montañas, en fin, del buen vino, de la belleza de la mujer chilena, de las empanadas, es un patriotismo a mi juicio valioso, emotivo, pero el patriotismo ciudadano fundamental es el de sentirnos orgullosos, sentirnos privilegiados por pertenecer a una sociedad decente, a un país justo, a un país que tiene leyes que son justas para todos. Y en eso consiste, a mi juicio, el mejor resultado de una buena constitución, generar condiciones de patriotismo constitucional, de apego. Yo les preguntaría a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos a morir por la República de Chile? Y en otros tiempos se ha dado esa opción y una generación entera de personas jóvenes ha tenido que optar y decir, bueno, vamos a ir a defender nuestra patria. Yo creo que hoy día es más difícil que se produzca ese patriotismo constitucional. Y precisamente cuando hay golpes de Estado se habla de los militares constitucionalistas y se habla también del sentido republicano en la política. Ya vamos a profundizar sobre esa idea de lo republicano. Pero estas no son cuestiones vagas, no son ideales absurdos, tienen una base, una fundamentación clásica muy potente que yo creo que es lo que nos ha tenido extraviados en Chile. La Constitución es una oportunidad para integrarnos mejor y para generar condiciones de apego y patriotismo constitucional. Una Constitución buena también permite sistemas efectivos de control. Y no este problema que existe en Chile, que la Contraloría dice una cosa, el Tribunal Constitucional dice otra, los tribunales dicen lo contrario, y en fin, y así vamos como empatando el tiempo sin que exista una capacidad de resolver los problemas. Un sistema efectivo de control es un sistema sistematizado, ordenado, coordinado. Y en ese sentido, si una constitución es fundamental, no puede tener, como ha tenido la constitución que tuvimos hasta ahora, tal número de disposiciones transitorias. Fíjense ustedes que casi un cuarto de las disposiciones llegaron a ser 40 en algún tiempo, y ahora, en fin, son 25, 30 artículos transitorios. Bueno, muchos de ellos son para realizar precisamente el cambio de la Convención Constituyente, pero ¿cómo es posible que tengamos una constitución que es muy linda en sus disposiciones permanentes, pero que de repente, como sucedió en un momento en Chile, había un artículo 24 transitorio que decía, bueno, todo lo anterior no vale y el que puede encarcelar, mandar a detener y exiliar se llama Augusto Pinochet Ugarte y él es el que puede hacer lo que quiere con la libertad y los derechos de las personas? Díganme ustedes qué significa eso. O que nosotros hayamos dicho que el derecho de la dictadura vale igual que el derecho de la democracia en un artículo transitorio.
somos bien dados los chilenos a estas excepciones del tipo letra chica, llamémoslo así. Bueno, los artículos transitorios son letra chica de las constituciones, y si queremos una constitución de verdad no puede tener letra chica. Esto es parte de lo que hay que hacer con la nueva constitución. Diego. Aquí hay una cuestión fundamental, porque, para decirlo en términos amplios, es tal el prestigio del constitucionalismo y del constitucionalismo democrático que también las autocracias se disfrazan de constitucionalismo. Es como un buen sastre, digámoslo así. O una tenida elegante, digamos. A mí me gusta vestirme elegante. Bueno, imito a alguien y en una de esas yo me pongo una ropa y me veo pésimo. Porque no cuadra, porque, en fin, soy un mamarracho. Pero me gustaría aparecer bien vestido para el mundo de lo que son las democracias occidentales. Entonces, lo que hacen los dictadores y lo que hacen los autócratas es usar el lenguaje del constitucionalismo muchas veces para reforzar sus ideas autoritarias. Y hay muchos ejemplos de esto, y esto tiene una tradición que se remonta casi al origen del constitucionalismo. Piensen ustedes todos esos reyes de la restauración absolutista, ¿ah? Como fue Luis XVIII de Francia, Felipe de Orleans, otros, en fin. Una vez que se producía la Revolución Francesa, ellos tenían que salir arrancando o les cortaban la cabeza, pero venía el sucesor y decía, o como fue el propio Fernando VII cuando regresó a España, no, yo voy a respetar la Constitución, dijo Fernando VII en España, la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, una constitución liberal, todos estaban felices aplaudiendo. A los pocos meses, Fernando VII se le olvidó su compromiso. ¿Ah? O en Francia, igual, el rey de Francia dijo, yo les voy a dar una constitución, les voy a otorgar una constitución a los franceses después de la revolución, que es una constitución que en verdad no representa el constitucionalismo democrático. Entonces, una clave fundamental es saber reconocer entre una constitución que es democrática y una constitución que es autoritaria, porque hay constituciones que son de base autoritaria que usan el lenguaje democrático. Y hay incluso autores dedicados a generar este discurso constitucionalista autoritario que empaña lo que es el constitucionalismo. Vean ustedes todo lo que nos hemos demorado en saber reconocer, por ejemplo, una distinción que a mí me parece fundamental, que es que Augusto Pinochet tuvo una constitución, pero esa constitución era una constitución autoritaria y no llegó a ser una constitución democrática, fue un texto constitucional que duró, a mi juicio, y aquí hay un montón de tesis sobre esto dando vuelta, hasta marzo de 1990, cuando asume Patricio Aylwin en elecciones, después de que se le han hecho 54 reformas. Ahí tenemos recién una constitución autoritaria. Entonces, la constitución que tenemos hoy día, que estamos cambiando, no es la constitución de Pinochet, para ser justo, pero tampoco Pinochet tuvo una constitución democrática. La constitución de Pinochet expiró antes. Entonces es más profundo el problema que tenemos encima, que es el problema de que no hemos sido capaces de construir en democracia una constitución democrática, enteramente democrática, con la que nos sintamos plenamente identificados. Hay muchos autores, el más destacado de ellos es Carl Schmitt, seguidor, en fin, de Hegel, de Hobbes, de una línea autoritaria, asesor directo de Hitler en sus decisiones legales más importantes, y que ha tenido una enorme influencia en Chile. Pasó a Chile a través de los constitucionalistas autoritarios franquistas, que fueron leídos por muchos profesores en Chile,
en la Universidad Católica, algunos en la Universidad de Chile también. Incluso Carl Schmitt tiene mucho atractivo entre grupos de izquierda porque hace una crítica muy dura, muy fuerte a lo que es la democracia constitucional. Entonces, es afín a construir un modelo que no sea plenamente democrático. Las ideas que tiene, por ejemplo, las críticas a las asambleas legislativas, a la negociación política, al debate, en fin, al parlamento, a los derechos económicos y sociales, son todas cuestiones que planteó Carl Schmitt. El elegir, por ejemplo, como una autoridad que está por encima del sistema político, que es para Carl Schmitt el presidente del Reich, que llegó a ser obviamente después un Führer, y que debe resguardar y garantizar el orden constitucional y tener esa posición en vez de la posición que tenía típicamente Hans Kelsen, que era defender la idea de un tribunal constitucional que defendiera las cuestiones más conflictivas en un orden constitucional. Esa idea tiene una raíz, una base absolutista. Entonces lo que yo quiero decir que es lo fundamental es que el constitucionalismo ha sido tan exitoso, piensen ustedes, hay casi, no sé, 150 o más países que tienen constituciones y que quieren pasar el test de la blancura democrática y que a veces son francamente dictaduras. Y esas dictaduras tienen congresos falsos, tienen constituciones falsas, como dice Lowenstein, usan el disfraz de la democracia y de la constitución para aparecer en la fiesta de la respetabilidad internacional. Hay entonces un constitucionalismo autoritario que usa los términos del constitucionalismo, por ejemplo, la división de poderes, de una manera que es funcional al ejercicio del poder desnudo a veces, y un constitucionalismo democrático, republicano, que tiene otras bases, y algunas de esas bases principales son muy clásicas, se remontan hasta Cicerón. Cuando Cicerón explicaba por qué las repúblicas son mejores que las monarquías. Fíjense ustedes que, como explica Bobbio, la mayoría de los autores clásicos del pensamiento político hasta la Revolución Francesa, 1789, fueron todos partidarios de la monarquía, con la sola excepción de Spinoza, Baruch Spinoza, que es un marginal ciertamente, y Polibio, que habló del gobierno mixto, y quizá Cicerón, que habla de la república. No hay más partidario. Entonces, cuando ustedes lean un autor que es anterior a 1789, sepan que lo que tiene en la cabeza es favorecer el pensamiento monárquico y un pensamiento que no es necesariamente republicano, Incluso si ustedes piensan, las ideas republicanas de Maquiavelo terminan de expresarse en la noción del príncipe, que es una especie de personaje que reúne poderes cuasi monárquicos. ¿Cuáles son los conceptos de los republicanos? Para que nosotros... Los republicanos, dice, en primer lugar, Cicerón, supone una concepción colectiva de la acción política. La política no es una cuestión unipersonal. La política supone actuar colectivamente. En segundo lugar, los republicanos suponen la idea de someter el poder público y privado, el poder del Estado, pero de las iglesias, de los grupos empresariales, de todos los grupos de interés, de las corporaciones, cualquiera que sea, de los sindicatos, al derecho. Es el derecho el que dirime los conflictos entre los grupos de poder, y el derecho debe limitar el poder. Si el sistema no le permite al derecho limitar al poder, entonces no es un sistema genuinamente republicano. Lo republicano supone división de funciones del poder, por ende. Supone educación pública. Supone también favorecer y fomentar
la educación pública, porque en la educación pública hay condiciones de integración social y supone también ser restrictivo en cuanto a las condiciones de lujo, imponiendo impuestos o exigiendo en la vida pública una cierta sobriedad o por lo menos incentivando una cierta sobriedad. Todas esas son ideas republicanas clásicas que sumadas a la idea de la ciudadanía, es decir, la igualdad en el ejercicio de el poder público, que supone poder ser candidato a los cargos, o sea, ser elegido y elegir al mismo tiempo quienes van a ocupar esos cargos públicos, son las condiciones básicas de los republicanos. Cuando esas condiciones fallan, las que he nombrado, entonces podemos tener constitucionalismo, podemos tener constituciones incluso, pero no vamos a tener un constitucionalismo democrático republicano. Y ojo, porque no todas las repúblicas en la historia han sido democráticas. Hay repúblicas que son aristocráticas, repúblicas mixtas que tienen un componente, han tenido un componente democrático y un componente aristocrático, como por ejemplo Venecia, Florencia, algunas de esas habían, cierto, pero eran básicamente repúblicas que no eran democráticas, porque no votaba toda la población, ciertamente no votaban las mujeres, no votaban, en fin, las personas que no tenían determinados ingresos. Entonces el componente de la democracia supone también una definición normativa de qué es la democracia. Y la democracia ha tenido por lo menos tres grandes, yo diría, momentos. Se puede hablar mucho sobre la democracia, ustedes comprenderán que en un curso de 1 hora yo no puedo, pero déjenme decirles que la democracia que la inventaron los griegos es la democracia directa, la democracia de la asamblea, de la participación ciudadana y de el grupo que se reúne para deliberar sobre los asuntos públicos en vivo y en directo. En cambio, a partir de 1778, en Estados Unidos se inventó una nueva forma de democracia que se llama la democracia representativa. Y la democracia representativa, a diferencia de la democracia directa, inventó la idea de la representación, que los antiguos no la conocían, que consiste en que yo elijo a alguien con quien me siento identificado para que esa persona vaya a la esfera de lo público y cumpla como si yo estuviese ahí la tarea de ejercer el voto o eventualmente tomar las decisiones. Pero ojo, esa persona se la elige con libertad. Porque en la democracia directa está la posibilidad de revocar a cualquiera que vote de una manera que yo no quiera. En cambio, en el mandato representativo está en su base la idea de que la conciencia del representante es más importante en el momento que toma la decisión que la conexión del representante con quienes lo eligieron. ¿Y por qué? Ustedes dirán esto, esto parece completamente contrario a lo que yo pienso. ¿Por qué si yo elegí a alguien, esa persona que yo elegí no tiene que votar igual como yo lo he elegido? Porque entonces no podríamos construir el interés general. Porque si cada persona representada no es capaz de ser persuadido por los mejores argumentos que encuentra en el foro de lo público, e incluso votar, voy a decir algo brutal, en contra de sus representados porque ha visto que esa votación es mejor para el interés general, no podemos construir la democracia representativa, no podemos construir la democracia constitucional. Esa es una idea central y que hoy día está sujeta a muchas dudas. Ustedes han visto, mucha gente reclama, bueno, yo elijo a estos señores, no los veo nunca más, no sé lo que votan, a veces votan en contra mía. Está bien, hay una deformación, hay una corrupción del sistema representativo que tiene que ver sobre todo con la influencia del dinero en la política y cómo muchas veces los que son elegidos son comprados por quienes les dan financiamiento. Pero ojo que el mandato representativo tiene como supuesto fundamental la libertad de la decisión del representante como algo que incluso puede llegar a oponerse o a ser contrario a los intereses del representado.
Y el tercer momento de la democracia, que es importante para lo que estamos hablando, tiene que ver con la reflexión que surge acerca de la democracia representativa en la posguerra. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la reflexión acerca de la democracia que hubo particularmente en Europa fue decir, bueno, pero la democracia también tiene que tener un espacio de protección a las minorías. No puede ser solo el gobierno de las mayorías, porque si es solo el gobierno de las mayorías, entonces, ¿cómo podemos oponernos a una política como la de Hitler o de Mussolini que contaban con el apoyo mayoritario? De hecho, yo voy a decir algo más controvertido. Yo creo, y no es que haya sido partidario, pero yo creo que Pinochet, si se hubiesen hecho votaciones durante un periodo muy importante, sino durante toda su dictadura, hubiese contado con el apoyo mayoritario. Fíjense ustedes que en el momento de máxima debilidad, al final de su mandato, tiene el 43,4% de los votos. En el sí y el no, Pinochet, él, su persona, saca el 43,4% de los votos. Entonces, el problema no es tener gobiernos dictatoriales que no representan a nadie. El problema es tener gobiernos dictatoriales que tienen el apoyo de la mayoría y que aplastan a todas las minorías que no les son simpáticas. Como sucedió en la Alemania nazi, con el pueblo judío, con los gitanos, con los comunistas, con, en fin, las personas que tenían, en fin, una condición homosexual, que eran extranjeros, que esto, que lo otro, los grupos fueron interminables. Y algo parecido sucedió en Chile, lo digo con dolor, esta es mi visión de las cosas. La acción de la dictadura, digamos que dejó, claro, dejó sin derechos políticos en calidad de conscriptos, no de ciudadanos, ojo, éramos todos conscriptos durante la dictadura, éramos todos súbditos de don Augusto, no éramos ciudadanos porque no había república en Chile, no podíamos ni acceder a los cargos públicos ni votar por quienes ejercían los cargos públicos, pero los que sufrieron la mayor persecución, los que fueron diezmados, los desaparecidos, los que fueron tratados de una manera vejatoria, que se persiguió a su familia, fue 1/3 de la población. Básicamente las personas que tenían un compromiso con los partidos de izquierda. Y las personas de centro y de derecha no tuvieron esa experiencia. Entonces, si esa es la conclusión que uno puede sacar, que es la misma conclusión que saca después de la Segunda Guerra Mundial la mayor parte de la doctrina constitucional, la pregunta es cómo reseteamos la democracia. Y eso es lo que se hizo. Y entonces se formuló un nuevo concepto de la democracia que surge en la Segunda Guerra Mundial, que es el concepto de una democracia en la cual la democracia se define como el gobierno de la mayoría, pero que está limitada esa mayoría por la Constitución. Primero, no es una mayoría que puede hacer cualquier cosa. Segundo, respeta los derechos fundamentales de todos, de mayorías y de minorías. Y tercero, y tanto más importante o tan importante como lo anterior, tiene un compromiso con la participación política y la inclusión de las minorías. En tanto minorías, no como mayoría, porque eso es la otra cara del asunto, que es lo que tuvimos en Chile, que tuvimos una minoría, hemos tenido una minoría que se llegó a empatar en su poder político con la mayoría. Entonces, empatada la minoría con la mayoría, entonces no hay gobierno democrático tampoco, no sé si me explico. Entonces, estas cuestiones que son conceptuales, yo creo que es bueno reflexionar sobre ellas. Puede ser que ustedes no estén para nada de acuerdo con lo que yo les estoy planteando, pero creo que es importante que yo se las transmita porque son reflexiones que tienen que ver con lo que se va a hacer, que es una constitución política para todos y para todas. No es para tomarme venganza, no es para hacer bajo otro signo y durar 6 meses y que venga entonces la vuelta de mano. Eso sería otra forma de constitucionalismo autoritario. Y eso no tiene gracia, a mi juicio. No tiene mucho interés. Diego. Bueno, aquí hay toda una discusión doctrinaria sobre el poder constituyente.
Esto es una cuestión en realidad que yo prefiero tratarla más bien rápido, porque aquí nos podemos empantanar en una cosa teórica. ¿Qué es el poder constituyente? Es el poder de dar una constitución, de generar una constitución. Algunos autores piensan que el poder constituyente es solo una cuestión legal. Otros autores piensan que el poder constituyente es solo una cuestión de fuerza. ¿Quién tiene más bayonetas? ¿Quién tiene más tanques? ¿Quién tiene más capacidad de movilización en la calle? ¿Quién le pone la plata encima al otro en el cuello? ¿Ah? Ese es Carl Schmitt. Ese es el constitucionalismo autoritario. Ackerman, que es el profesor con el que yo estudié, piensa que en verdad el poder constituyente es un poder raro que surge en determinados momentos en la sociedad, pero que igual que todo poder, en la lógica del constitucionalismo democrático, tiene requisitos normativos, o sea, tiene requisitos según los cuales no se puede ejercer correctamente. ¿Y cuáles son esos requisitos normativos? El que sea deliberativo, el que sea verdaderamente democrático e institucional. Esto no significa que el cambio de una constitución tengamos que hacerlo así como cambiamos, no sé, por un reglamento de la ley de urbanismo y construcción. El cambio de una constitución tiene requisitos institucionales y normativos distintos a lo que son los cambios de menor jerarquía en un sistema legal, de lo que llamaríamos la legislación ordinaria. Pero hay requisitos normativos. Y el problema que hemos tenido en Chile es que esos requisitos normativos, en muchos casos, en muchas constituciones, no los hemos llegado a cumplir. Y por eso hemos tenido constituciones que en su origen han sido en la mayoría de los casos autoritarias y que se han legitimado algunas de ellas en el tiempo y otras francamente no han podido llegar a legitimarse enteramente. Entonces el proyecto que tenemos ahora es doblemente interesante porque no solo se trata de hacer una constitución, que es algo fundamental, que genera patriotismo constitucional, integración, todo lo que hemos hablado, sino que se trata de hacer una constitución como no se ha hecho en Chile antes. Quizá una vez antes se hizo algo parecido en la historia. Una vez antes en Chile hicimos algo parecido, porque hay muchas personas que dicen, no, esta es la primera vez que vamos a hacerlo en democracia. Yo no estoy tan de acuerdo con ese juicio. Yo creo que nuestra historia constitucional recibe muchas lecciones que son muy positivas. Y una lección que podemos obtener de nuestra historia, y yo creo que es valiosa que la tengamos en cuenta. Diego. Aquí está lo que yo llamaría la tesis de las 5 repúblicas. Permítanme que me ponga así como vendedor de jabones. Este es el librito. 5 repúblicas y una tradición. Es del año 2006. 2016, perdón. El primer artículo sobre esta materia lo publiqué el 2006 en otro libro que hice con Renato Cristi. Y la tesis histórica que hay aquí es que nosotros hemos tenido distintas formas de organizar nuestra vida política. Ustedes dirán, bueno, eso no da para tesis, es obvio. No hemos tenido una sola República de Chile, sino que hemos tenido en nuestra historia 5 momentos republicanos. ¿Por qué? Porque las repúblicas, así como pueden nacer, también mueren. Así como nace una forma republicana, un sistema legal y político republicano, también pueden morir. Y aquí están las 5 repúblicas con sus características y sus periodos de tiempo, y entre medio ustedes ven una referencia a un periodo de dictadura y de constitucionalismo autoritario antirrepublicano, que bueno, es la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1990.
No podemos entrar en los detalles de todo esto. Sobre esta cuestión hay mucho debate y está muy bien que haya debate porque son cuestiones que apasionan y es muy bueno que a nosotros nos guste nuestra historia. Chile es un país de historiadores, historiadores críticos, de en fin, personas como los hermanos Amunátegui, Ricardo Donoso, tantas personas que han puesto en duda lo que hemos sido, lo que vamos a hacer, Alfredo Yosemín Holt, Sofía Correa, gente de primera categoría. La reflexión histórica política en Chile es muy potente. Y yo creo que nosotros no podemos descuidarla al momento de hacer nuestra constitución. Y yo he señalado estos 5 periodos históricos con sus fechas, y fíjense ustedes, nuestra vida republicana surgiría en 1810. Esto es súper discutible, porque yo les decía antes a ustedes, bueno, imagínense ustedes que el acta del Cabildo de 1810 básicamente es un juramento de lealtad al rey, al rey absolutista. Entonces, ¿qué hay de republicano en eso? Bueno, existe la idea ahí en esa acta, en ese momento, y muy pronto esa idea se va reforzando, de buscar una fórmula de autogobierno en Chile. Porque se produce en Chile un vacío de poder ante la invasión de las tropas de Napoleón a España y cae la monarquía española. Entonces ahí hay un periodo muy revuelto de ensayo y error. Hay un periodo incluso de 4 años en que las tropas españolas vuelven a conquistar en Chile, la reconquista. Y hasta 1830, yo diría la cúspide de este primer momento, es la Constitución Liberal de 1828. Es una república que busca su independencia. Y en 1818, en febrero, justamente, emite un documento que lo conoce poca gente en ese momento, pero que hace las veces de declaración de independencia. La Segunda República es una república autoritaria, porque el periodo de Prieto, Bulnes, Montt, en parte Pérez, es un periodo de grandes restricciones a las libertades. Hay estados de excepción prácticamente durante todo este periodo. Hay también una reafirmación de la figura autoritaria del presidente de la República que controla todo el proceso político. Y aunque un periodo de progreso, bueno, muchos historiadores conservadores, Mario Góngora y otros, no tanto Mario Góngora en verdad, porque él es más bien crítico, pero otros historiadores han dicho que esta república tiene éxito porque viene a reformular el modelo autocrático colonial. Entonces, bueno, está al límite de lo que es una experiencia republicana. Y aquí está el momento que yo quería comentarles, la República Liberal de 1870. Porque con la misma constitución de 1833, la constitución autoritaria, la reforma constitucional autoritaria, y mediante leyes interpretativas, el Parlamento chileno tomó una preeminencia extraordinaria en 1870 y comenzó a dictar leyes de tolerancia religiosa, de introducir nuevos derechos de libertad de expresión, de reunión, a partir de 1870. Esta es la generación dorada, a mi juicio, de el constitucionalismo republicano chileno. Aquí está Lastarria, aquí están, en fin, está explicado, digamos, en el famoso libro Los Constituyentes de 1870 de los hermanos Justo y Domingo Arteaga de Lemparte, que además es un libro muy entretenido, cómo son las figuras que intervienen en este periodo. Y hay mucho escrito sobre estas reformas. Hay aquí una discusión grande, ustedes la vieron, no sé, en el diario Hoy, por ejemplo, Ignacio Walker está discutiendo con Alejandro San Francisco si es que hubo o no parlamentarismo en este periodo. Bueno, da lo mismo si hubo o no parlamentarismo. Lo que está claro, a mi juicio, es que es un momento en que Chile se da a sí mismo por primera vez sus propias leyes y deja atrás la legislación española.
y se construyen todos esos edificios en el centro, el edificio de la Biblioteca Nacional, el edificio del Museo, en fin, de Bellas Artes, el parque. Hay toda una concepción de Chile como un modelo de país sudamericano mirando a Europa, que es la mejor época, a mi juicio, de Chile. Está interrumpido ciertamente por la revolución del año 91 de Balmaceda, pero dura hasta 1924 este periodo. Y ha sido opacado. 1924 viene un golpe militar y ha sido opacado por la historiografía conservadora. Luego, fíjese usted, hay una interrupción entre 1924 y el 32, hay una sucesión de cuartelazos y golpes militares. Echan a Alessandri del país, en fin, Ibáñez interviene, y solo el año 32 comienza a regir la Constitución del año 25. Y esa es la Cuarta República, la República Democrática, que dura hasta 1973, que es una república social, pero con un enorme aparato estatal. Es una república presidencialista, de gran autoridad del presidente, una república que tiene características, digamos, muy particulares y que es destruida en el golpe de Estado de 1973. Y a contar de 1990, y yo digo, en fin, yo decía 2018 para que coincidiera con la independencia, pero en 1990, con la elección del Parlamento y del presidente Patricio Aylwin, comienza la Quinta República, que es la que estamos viviendo todavía, que se está muriendo, que es neoliberal por la forma de los derechos y neopresidencialista por las tremendas atribuciones que tiene el presidente, sin perjuicio que cada vez son menos utilizadas porque son contradictorias, son atrabiliarias. Y la idea de la Sexta República es que podamos transitar en paz a través del derecho y la deliberación política y con fundamento y procedimientos democráticos desde la Quinta República a la Sexta República, que podría ser una república social y democrática. ¿Se fijan qué bonito sería ese proyecto? Qué precioso sería el proyecto que nos embarga. Diego, yo no sé cómo estamos en el tiempo, Diego. Bueno, aquí hay más antecedentes sobre todos los formatos de documentos legales que se han usado para controlar el poder. Fíjense ustedes, reglamentos constitucionales entre 1811, 12 y 14. Constituciones en todos estos años, 18, 22, 23, 28, 33, 25, 80 en verdad no hay una constitución, es un texto constitucional, yo diría constitución de 1990, pero también los gobiernos de facto, no contentos con usar el ropaje constitucional, digamos que en su ropa interior usan bandos. Y en el caso de la última dictadura, actas constitucionales. Las actas constitucionales, yo las he rastreado y llegué, fíjense ustedes qué tremenda esta cuestión, pero el único otro gobierno que yo he escuchado que ha usado actas constitucionales que eran como una especie de borradores constitucionales antes que la constitución estuviese hecha enteramente, fue el régimen de Vichy, que es el régimen de Francia con el mariscal Pétain bajo la ocupación nazi. Entonces, cuando uno empieza a rastrear las cosas que hemos tenido en Chile, le da susto, francamente. Vamos, Diego. Muchas gracias, decano, por la excelente introducción que tuvimos a este curso. Tenemos un sistema para las preguntas que entiendo la han ido sistematizando. ¿Quién empieza? Vamos. ¿Las tienes ahí? Yo las tengo por lo menos. Sí, dale, Mauricio, entonces tú, porque yo no las tengo. Sí, Felipe pregunta ¿cuánto dura más o menos, puede dar el nombre del estudio del tiempo que duran las constituciones en el mundo aproximadamente? ¿Cuánto tiempo duran aproximadamente?
Y hay otra pregunta que es si es que hay algún tipo de constitución que tengan un grado más amplio de participación política y que sean flexibles. Creo que ya mencionó algo relacionado con eso. Y qué tipo de ley se pueden aplicar. Y si los parlamentos, los que pueden actuar así y tener comisiones constituyentes constantemente. O sea, como una revisión continua, básicamente lo que entiendo de la pregunta de lo que podría ser el proceso constitucional. Pablo, ¿qué prefieres? Tomamos esas 3 preguntas porque hay muchas, entonces, Bien, si Sí, puede ser bien vamos, breve para poder pasar por todas ellas. vamos de una en una. vamos breve. La verdad es que yo podría haber seguido 3 meses, como ustedes se dan cuenta. Este tema me apasiona. Diego me cortó en la mitad de la transparencia, esa es la verdad. Y bueno, duración de las constituciones. Estoy tratando de acordarme del profesor Guillermo, este es el profesor de Chicago, el nombre del profesor, que es también Javier Cousolo, no sé si es Gurbich. Posner. ¿Ah? No, Posner. no es Posner, si es ya lo voy a Tom tener. Ginsburg. Ginsburg, exactamente. Ginsburg. Y el trabajo de Ginsburg y otros, esa es la verdad, Diego, habla de 20 años en promedio, pero ojo, ahí están todas las constituciones, la autoritaria, los trajes, los disfraces, todo. Entonces, yo no sé qué tanto valor. Lo curioso es que esa cifra coincida con lo que decía Jefferson en 1789. Constituciones más flexibles que den más participación. Bueno, la democracia representativa está fundada en la idea, así se llama, por lo demás, de representación. La representación supone elegir un grupo que realice las tareas de ocuparse de la cosa pública de manera preferente. Y eso no es por puro elitismo. Eso es porque en la vida moderna también a nosotros nos gusta hacer otras cosas. Ustedes, claro, están los 98, cuantos sean, atendiendo este curso, pero si yo les siguiera hablando una semana de esto, dirían, no, ya está bueno, yo quiero, no sé, ir a darme una vuelta, dormir una siesta, bañarme, no sé, en una ducha, una piscina. Entonces, hay otras actividades que nosotros también consideramos valiosas, incluso en la esfera de lo público. El desarrollo de la cultura, el desarrollo de la personalidad, las visiones éticas, religiosas, ideológicas son tan importantes para nosotros como la política. El ideal clásico griego era que la política comprendía todo y era omnipresente. Entonces, la idea de una constitución o de un proceso constitucional que signifique una participación completa todo el tiempo y para siempre, autoconsciente y concientizador, es algo utópico que no se aviene con lo que es nuestra sociedad. Yo pienso. Y por eso la democracia constitucional ha tenido tanto éxito. Ahora, la democracia constitucional tiene limitaciones y es bueno que tenga componentes de participación. ¿Cuáles son esos componentes de participación? La iniciativa popular de ley, la revocación de los mandatos, ¿ya? La revocación de los mandatos, los plebiscitos. Los plebiscitos también tienen mala fama porque tienen una conexión con regímenes autoritarios. Acuérdense que el que más plebiscitos en Chile ha hecho fue Pinochet, digamos. Entonces, la verdad es que la participación directa que hoy día tanto se valora y que es entendible que se valora porque estamos en un momento constitucional, me imagino que llegará un momento en que uno dirá, bueno, ya, que sean los representantes que nosotros elegimos los que se encarguen de la cosa pública, que revisen la ley de presupuesto, que revisen la ley de educación. Yo quiero tener vacaciones, quiero hacer otras cosas o quiero dedicarme a mi trabajo. Y por eso la democracia constitucional tiene ese componente tan marcado y ha tenido tanto éxito. Entonces, para resumir, que la representación sea complementada con la participación, bien, son puntos opuestos, pero la participación no puede sustituir la representación, porque eso sería creer la utopía
de que podemos sustituir una forma de democracia representativa por una directa. Y en las sociedades complejas modernas que tenemos, desde el siglo XIX en adelante, no nos podemos dar el lujo de una democracia directa. Hay algunos que creen que estas formas tecnológicas de comunicación nos van a permitir llegar, ese es como el ideal básico anarquista, tiene mucha base anarquista. Eso es lo que creían los anarquistas, que era posible sustituir la estructura del Estado, la estructura del poder que conocemos en la democracia representativa, por un sistema de consultas directas, en que todo el mundo resuelve todo el tiempo. Eso no es posible. Yo creo que no es posible. Entonces, hay que buscar una combinación que sea compatible con el desarrollo de la democracia constitucional. Las leyes flexibles y el cambio en las leyes, yo diría, Mauricio, que tú hiciste la pregunta, el sistema legal por definición es dinámico, siempre está cambiando, y la constitución chilena que estamos cambiando cambió bastante. Lo que pasa es que tenía como un ADN que era como, no nos sentíamos identificados con ella. Entonces, y ese es el problema que tuvo la constitución, y que ha tenido la constitución chilena, que nunca llegó a ser vista como algo propio. Yo puse un ejemplo en un libro que viene del Gato Pardo, por lo demás, porque el Gato Pardo no, lo único que dice otras cosas muy inteligentes, no solo esto de que todo cambia para que todo siga igual. Dice algo que es muy bonito, dice, una persona puede llegar a sentirse extraña, sin saberlo, como un perro en una iglesia. Y nosotros en la Constitución chilena, yo pienso, los ciudadanos chilenos nos sentíamos un poco como un perro en una iglesia, no sabíamos cuál era la lógica de este asunto, hasta que ya empezamos a toparnos con las murallas de la iglesia. Hay otra pregunta de Antonio Rodríguez que dice: ¿estima usted conveniente, según lo señalado por Jefferson, la incorporación de un procedimiento de revisión total o reemplazo a la Constitución que incluye la disolución del Congreso, una convocatoria a nuevas elecciones parlamentarias? El nuevo Congreso sería constituyente y existiría un plebiscito ratificatorio del proyecto que se presente, precisamente para darle salida institucional a situaciones como la que vivimos el año pasado. Y también tengo una pregunta respecto a eso. En general, cuando hay estos cambios de constitución, ¿cómo discuten un poco lo consuetudinario con la historia legal que tenemos en Chile en general? Que más que nada de temas como un código civil y esas cosas. ¿Cómo se puede equilibrar en ese sentido esos dos enfoques que pueden ser un poco contradictorios? Bueno, el libro que les mostraba se llama 5 repúblicas, o sea, 5 experiencias políticas distintas y una tradición. Y yo argumento ahí que hemos tenido básicamente una gran tradición constitucional. Y esa tradición constitucional, de la cual yo creo que tenemos que sentirnos orgullosos, tiene ciertas líneas de continuidad. Por ejemplo, en Chile, cuestiones muy importantes en la historia las hemos resuelto con el voto. Ustedes vieron ahora en octubre, este tema se venía dando vueltas mucho tiempo y ahora el 25 de octubre resolvimos mediante una votación. El 5 de octubre del 88, que es una fecha de la cual yo me siento orgulloso, cuando le dijimos no al dictador Pinochet. Bueno, se resolvió con un voto. Y en la historia chilena, el sufragio, digamos, como expresión de ciudadanía ha sido muy importante. Otra cuestión importante, el presidente ha tenido un poder muy grande, quizás eso hay que limitarlo. Hemos tenido, algunos de ustedes preguntaban por el unicameralismo, tenemos el Senado más antiguo del mundo, desde, en fin, Congreso de 1811. Entonces yo les digo, esta idea de tener una sola cámara que parece muy atractiva para ahorrar plata, pero hay muy buenas razones para tener un Senado. Primero, para tener representación territorial. Segundo, territorial distinta a la de la Cámara de Diputados, para que se representen las regiones de una manera más amplia. Para que la Cámara de Diputados, que a veces uno ve, en fin, que hay personas que tienen una vida política más bien de matinal, llamémoslo así, que no tienen sean también morigerados
por la existencia de una segunda cámara que les hace de equilibrio, porque si existiera solamente el matinal político de la Cámara de Diputados, tendríamos una vida política más pobre, pienso yo. También hay cuestiones que puede hacer el Senado, como designar los embajadores, designar los generales y almirantes de la República, intervenir en eso, intervenir en la nominación de los principales jueces, del fiscal nacional. Esas son tareas que tradicionalmente ha tenido el Senado en Chile, y el Senado ha sido el gran espacio de la deliberación política. Yo creo que el Senado, en esta quinta república que hemos tenido, ha estado un poco al debe en ese tema, pero podemos imaginarnos en el futuro un Senado como fue el Senado de la República Chilena, de un Senado donde realmente se discuta y se lleguen a acuerdos. Entonces pienso que la idea de eliminar el Senado no es una idea. Hay además otras razones como las que establece Madison en el Federalista número 10. Y permítanme que les recomiende un texto, porque ya me imagino que yo las he aburrido bastante, hace calor, en fin, hay muchas condiciones externas para terminar esta experiencia sadomasoquista, pero yo les diría, hay un solo texto que les recomiendo, digamos, que lean. El Federalista. El texto del Federalista. ¿Qué es lo que es el Federalista? El Federalista son la colección de artículos, está publicado en español en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura Económica me debería pagar una comisión porque ya estoy hace rato, y tiene 84 artículos del diario, aquí lo tengo en su versión famosa de Clinton Rossiter en inglés. Estos son los artículos que escribieron los padres fundadores de la primera Constitución Democrática chilena, de la primera Constitución Democrática norteamericana en 1778, en los diarios de Nueva York, para convencer al pueblo que ratificara la Constitución que ellos habían adoptado. O sea, es el primer ejercicio de ciudadanía y de participación constitucional desde lo que podríamos llamar los que firmaron la Constitución hacia el pueblo. Ustedes dirán, bueno, pero es que es muy elitista. Y ahí está lo mejor, a mi juicio, el mejor filete del derecho constitucional. Nunca ha sido superado. Hay algunos textos franceses también, uno podría leer a Labate Sieyé, en fin, a Constant. Hay muchos autores, o a Rousseau, esto es infinito, pero si yo recomendara un texto para leer, para preparársela para la convención en el verano, a todos los que van a ser candidatos, yo les recomendaría leer ese gran texto que explica lo que es la democracia constitucional, la diferencia que tiene con las repúblicas antiguas, por qué el presidente tiene que tener tales y cuales atribuciones, por qué es importante que exista un Senado, por qué es importante que exista una Cámara de Representantes, por qué es importante que los jueces tengan algún poder constitucional. Todas las cuestiones centrales están ahí. Y federalista no significa alguien partidario necesariamente de la descentralización, más bien lo contrario. Federalista es el partidario de un gobierno central en un esquema de colonias fragmentadas en la estructura de la confederación. Entonces, hay muchas razones para leer ese texto que yo creo que no ha sido tan difundido en Chile. ¿Diego? Bueno, Tengo hay las 7 un par de y media. preguntas más. Dos, tres preguntas más. Juan Lábara, lo voy a leer textual, dice: el decano insinúa la omisión de no tener constitución democrática en democracia en Chile. ¿Es tema de leyes y abogados o es tema de poderes fácticos o la plata derechamente? Y otra pregunta de Guillermo es: ¿cuál cree usted que es la diferencia entre regulación constitucional que vendrá y el entendimiento neoliberal de los derechos y la visión social de estos? Acabo de escribir en el chat, pero parece que solo le llega a los panelistas el texto. Si ustedes se lo pueden a ver a todos los panelistas, déjenme ver si se lo puedo mandar a todos.
Sí, sí está. No sé, ahí está Pablo. No, están los pero es que panelistas. está Sí. solo para los panelistas, yo creo, ¿ah? Todos los Ah, panelistas. no, pero ya yo lo reenvío. No, aquí estoy Ya en está. eso. A ver, las dos, yo no insinúo nada, he sido lo menos insinuante que hay, yo no creo haber insinuado nada, hoy día he sido especialmente asertivo. Si alguien vio alguna insinuación, creo que se equivocó. Con este calor no soy capaz de insinuar nada, ¿verdad? Creo que tuvimos una constitución democrática en la Quinta República, pero que tiene muchos déficits. Y yo trabajé para hacerla mejor, participé en muchas reformas, pero no fuimos capaces y ahora tenemos que pasar a otra república con otra constitución. Y eso que lo hagamos en paz, mediante el derecho, mediante la razón, el pensamiento, y escuchar a los demás, escuchar a los que piensan distinto y saber que ellos muchas veces o ellas tienen razón. Eso yo creo que es súper importante. Los derechos económicos y sociales, bueno, no hablé casi nada de los derechos. Y déjenme decirle algo. Lord Acton, que es un gran escritor, y Tocqueville, Alexis de Tocqueville, decían que en la revolución, y después ellos vieron varias revoluciones, porque vieron la norteamericana, después la francesa, es mucho más fácil y más rápido ponerse de acuerdo en torno a los derechos que ponerse de acuerdo en torno a la estructura del poder. Va a ser mucho más difícil resolver el tema de qué sistema de gobierno vamos a tener, si es semipresidencial, si es qué sé yo, si tenemos un gabinete o si tenemos tribunal constitucional de una manera o de la otra, que reconocer los derechos económicos y sociales. Los derechos económicos y sociales, de hecho, ya están reconocidos en nuestra Constitución. La discusión es si los vamos a reforzar. Y yo soy partidario de reforzarlos porque tenemos una sociedad muy desigual, con índices de Gini que todavía son preocupantes, y si en materias de salud, trabajo, educación y seguridad social no hay programas que sean igualitarios, no discriminatorios, reforzados, que no los puede resolver discrecionalmente la DIPRES y el Ministerio de Hacienda cuando se le ocurre quitarle todos los fondos y decir se los vamos a dar a este otro programa o a esta comuna o a esta región, creo que en eso puede ayudar la restricción constitucional imponiéndole deberes al Estado de no discriminación en esas materias. Y nosotros vemos en La Pintana, en las comunas más pobres, en las regiones más pobres, no están las condiciones que tenemos en las comunas que son más aventajadas. Y el discurso constitucional de los derechos puede ayudar en eso. Díganme ustedes, ¿cómo son los consultorios en las comunas más pobres? ¿Cómo son los colegios en las regiones más alejadas? ¿Tienen las mismas condiciones que en las 3, 4 comunas más ricas del país? Eso no es así. Y eso que la Constitución, en el artículo 3, dice que debemos ser solidarios en estas materias. Bueno, eso no se cumple. ¿Cómo se llega a cumplir? Con una estructura de derechos mucho más detallada, que le diga al poder, usted no puede discriminar arbitrariamente en estas materias. Esto es súper discutido. Y ¿cómo se va a hacer? Es difícil. Yo por lo menos sugiero que se agreguen estos derechos con la misma estructura jurídica, aquí voy a decir una cosa más técnica, que tiene el recurso al medio ambiente. Es decir, que exista un fundamento legal para invocar una condición de acción judicial en estas materias, de acción judicial constitucional. Por lo menos eso. La última pregunta, y tengo que mencionar una cosa. En general, este curso dura prácticamente todo el mes, termina a mitad de enero. Muchas de las preguntas que están haciendo los asistentes se van a ir contestando a lo largo del curso, ¿ya? Y la idea es que se profundicen a lo largo de cada una de las charlas que se van a ir dictando, ¿ya? La última pregunta para el profesor Ruiz Tagle es de Beatriz Muñoz y habla más o menos de tener un sistema unicameral, de una cámara más que nada. ¿Qué opina de eso? Si es conveniente como reformular el Congreso y dejarlo en una cámara o no. Pero, y no, déjame agregar una cosa, porque Valentina Mato yo no soy partidario de eso.
Pablo, es que Valentina Matus pregunta algo que tenía que ver con lo último que te estabas mencionando. Dice, ¿cómo se pueden promover instancias participativas, por ejemplo, de reforzamiento de derechos, sin que el gobierno aqueje que se requiere demasiado gasto fiscal? O sea, toda esta idea de que ahí pueden surgir presiones fiscales importantes. Bueno, yo creo que nosotros vivimos el proceso constituyente de la presidenta Bachelet, con los encuentros locales, con los encuentros regionales, y ahí hubo un enorme proceso de deliberación y participación ciudadana, que no era incidente, eso es verdad, ¿ah? Era reflexivo, pero que preparó el camino. Entonces cuando algunos dicen, no, es que en realidad, en fin, todo partió en octubre del año 2019, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que este asunto del cambio constitucional viene de muy atrás y ha sido además el proyecto de la concertación y luego de la nueva mayoría y de otros grupos. No es algo que surgió así como una flor estacional en octubre del 2019. La participación ciudadana, entonces, que aumentó mucho en esos encuentros locales y regionales, yo no veo que en ese periodo al menos haya significado presiones particulares hacia la autoridad. Yo diría más bien lo contrario, que como se produjo ese proceso de participación, quizás se evitaron acciones, en fin, de presión más directa o de presión indebida o presión fuera del sistema. La participación bien ordenada yo creo que es una válvula de escape más que una fórmula necesariamente de hacer reventar el sistema. Así lo veo yo. Bueno, muchas gracias por su participación, profesor Ruiz-Tagle. Le agradecemos. Damos por finalizado, al menos hoy, la sesión. Esto continúa el día viernes, ¿cierto, Guillermo? A las 8 de la mañana. Exacto. El viernes a las 8 de la mañana va a estar Yanira Zúñiga. Ella es profesora de la Universidad Austral de Valdivia y va a hablar sobre las implicancias de la equidad de género sobre el diseño constitucional, un tema bien importante que está muy en boga hoy día. De hecho, una de las principales características de este proceso constituyente chileno es que por primera vez en la historia, quienes estén adentro de la convención va a ser paritario, ¿eh? Y eso hay muchas preguntas, interrogantes y esperanzas también respecto de qué puede significar eso respecto al diseño constitucional, y Yanira va a hacer esa discusión el lunes, el viernes, eso a las 8 de la mañana, y a las 6 de la tarde, a esta misma hora, el día viernes, va a estar Sebastián Edwards de la Universidad de California, y va a hablar sobre teoría y práctica de los derechos sociales constitucionalizados, un poco en la línea de lo que decía Diego, de ver un poco la experiencia comparada de qué es lo que efectivamente pasa, y esto de alguna forma Valeria le puede responder quizás la pregunta que tenía, ¿qué es lo que pasa efectivamente cuando los derechos sociales están constitucionalizados? ¿Cuál es el efecto práctico que efectivamente tienen? Es lo que va a hablar el profesor Edwards el viernes a las 6 de la tarde. Y así en cada sesión podemos ir anunciando cuáles son las charlas que vienen o las clases que vienen posteriormente. ¿Este viernes, Sebastián Edwards? Este viernes a las 6. Y yo aprovecho de decir que yo estoy el miércoles próximo a las 8 de la mañana. Va a ser el último antes de Navidad, así que háganse el ánimo. Bueno, me toca harto más adelante, así que... Muy feliz Navidad, y estoy conmovido que en un día de calor y de agote como este realmente estemos tratando estas materias. Me conmueve, y eso habla muy bien de lo que va a ser la nueva constitución y la convención constituyente, y cuenten conmigo para todo lo que requieran, y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Gracias. Es que si no participamos ahora como universidad, ¿cuándo? Esto es en abril, entonces tenemos que tratar de generar opinión respecto a estos temas, y eso.
Bueno, profesor Ruiz Tagle, Guillermo, Diego, muchas gracias. Nos vemos el día miércoles, el día viernes a las 8 de la mañana, con la charla de Yanira. Bueno, hasta entonces. Hasta luego, gracias. Chao, suerte. Hay frío en Punta Arenas, dice Beatriz Muñoz, por lo menos. Es la única parte yo creo que... Ah, bueno, qué frío. suerte. Sí. Qué suerte en Punta Arenas. Aquí estamos agobiados de calor. Bueno, estamos. Y Antofagasta, bueno, Antofagasta siempre tiene el mismo clima, bueno, un poco más de calor, un poco menos, pero... Puerto Natales. No, de todos lados, qué bueno. Muy buena convocatoria, ¿eh? Sí, está bien. La idea es que participen. Recomiéndenlo. Siempre es bueno que vengan nuevos integrantes al taller, que postulen. Siempre hay ayuda ahí, de La Serena. Cañete, de mi tierra, Puerto Natales.